Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una receta muy fácil de hacer, bastante económica y que os va a gustar. Solo voy a usar 4 ingredientes. 80 gramos de mantequilla. Asegúrate que la mantequilla ya está blandita. 200 gramos de leche condensada. Ya sabéis que como la leche es dulce, no necesita más azúcar. Y en un bol voy a mezclar 200 gramos de harina, en este caso es harina de trigo, la normal, y una cucharadita de levadura. Se la voy a añadir despacito, tamizándola. Así se va a airear más la masa y no le va a quedar ningún grumo. Si tenéis una harina muy fina la podríais echar directamente, pero tened en cuenta que la leche condensada es muy pegajosa, entonces es muy fácil que os queden grumos de harina y después las galletas no os van a quedar buenas. Mucho mejor si lo tamizáis. Y ya solo tenéis que mezclarlo todo muy bien. Yo empiezo mezclándolo con la cuchara, pero después vamos a pasar a amasarlo con las manos para asegurarnos de que se queda todo muy bien mezclado y nos queda una masa lisa y elástica. Me pongo harina en la mano. La voy a pasar a la mesa mejor. Además lo quiero hacer un rulo para que sea más fácil darle forma a las galletas. También podréis darle forma con una manga pastelera, por ejemplo, si queréis, pero creo que esta forma es muy cómoda. Como veis, la masa se está quedando muy elástica y muy lisita. Así que ya le voy a hacer forma de rulo. En realidad se tarda 3 o 4 minutos, no tenéis que amasar mucho. Como es una masa bastante tierna, con la mantequilla y la leche, la voy a envolver en papel film y la voy a congelar durante unos 15 minutos. No quiero que se congele, simplemente quiero que se quede más firme para cortarla. Ya han pasado los 15 minutos, saco mi masa, como veis no está congelada, pero sí que está más firme. Lo que voy a hacer es hacer rodajitas como de medio centímetro de grosor. Ya os digo, también podríais formar bolitas o usar una manga pastelera, lo que prefiráis. Eso sí, esta masa no sube mucho en el horno, con lo cual lo suyo es que le deis la forma definitiva antes de hornear. Yo les voy a hacer un hueco en el centro con ayuda de una cuchara, porque lo que quiero hacer es cuando las tenga hechas ponerle un poquito de mermelada en el centro. Así solas ya están buenas, así que les podéis dar otra forma si queréis, pero quedan muy bien estas pastitas con un poquito de mermelada. Aquí les estoy repasando un poco que tengan una forma más redondita. Ya os digo, con lo suyo es que tengan ya la forma antes de hornearlas. En el horno tienen que estar a temperatura suave. Yo les pongo calor arriba y abajo a 170 grados, unos 15 minutos. De todas formas, vigila que no se quemen.
Ya están aquí nuestras pastas. Así que lo que voy a hacer ahora, como he dicho antes, es ponerles un poquito de mermelada. Pero ya os digo que están muy dulces y muy buenas ya tal como salen del horno. Ya veis que es una receta muy fácil de hacer con poquitos ingredientes y bastante económica. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.